Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan? Un saludo caluroso en tiempos de frío. Es hoy día una entrevista muy especial. Muy especial. Espero que para ustedes sea de su agrado y puedan recabar toda la información que siempre les hemos brindado. Pero muy especial para mí porque tengo el agrado de presentarles, entre comillas, porque ya lo conocen, a Renzo Vargas, un amigo de tantos años y además una persona a la que admiro muchísimo por el recorrido profesional que tiene. Nos hemos conocido en la universidad, hemos sido fundadores de la revista de Explorando Psicología y ahora el podcast lleva justamente este nombre, y es alguien que tiene mucho conocimiento, pero yo más que conocimiento diría sabiduría. Renzo, ¿cómo estás? Uy, qué gentiles esas palabras, Alex, muchas gracias. Bueno, pues saludar también a todos y todas que nos están escuchando. Renzo, ¿qué es psicología? Mira, excelente pregunta. Pues fuera de los libros, la experiencia te ayuda a definir un poco, ¿no? Lo que es la psicología. Y para mí, principalmente, está muy relacionada al propósito de la psicología, porque creo que también va cambiando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los inicios de la psicología, empezando, si quieres, hablar de psicoanálisis, y luego entramos a conductismo y entramos a todas las otras escuelas que te conocemos, ha sido como que han tenido su momento para tratar de explicar ciertos, no sé, procesos, fenómenos psicológicos, tratar de explicar por qué somos como personas, cómo nos construimos, cómo se desarrolla nuestra mente, el pensamiento, la lógica. Pero también creo que estamos en otros momentos que a medida que va pasando el tiempo vamos entrando a otras áreas, otros aspectos que sí consideramos que son importantes y que son también fundamentales para el quehacer de la psicología, ¿no? Es por eso que yo creo que la psicología, ante todo, sí es una ciencia, pues se basa mucho en temas de investigación científica que nos permiten conocer a más a cabalidad, no solamente nuestro desarrollo como personas, el desarrollo psicológico, nuestra psique, sino el desarrollo de nosotros en el mundo, ¿no? Y el mundo cómo desarrolla en cierto modo a través de nosotros. ¿Cómo generamos un cambio entonces? O sea, porque fuera de micrófono hablábamos justamente de generaciones. Y es interesante cómo generacionalmente vamos cambiando nuestra forma de pensar y más que todo de percibir y por lo tanto de actuar en el mundo. La psicología es sinónimo de cambio. Si en psicología no cambian las cosas, pues no tiene un propósito muy claro, ¿no? O sea, su finalidad como psicología, al final de cuentas, cualquier escuela de psicología, pues quieras o no, propone no solo explicar lo que pasa, cualquier tipo de fenómeno, sino también cómo cambiarlo. Renzo, ¿no? Pero entonces, si quiero retroceder un poquito, eso implicaría que los psicólogos también tenemos que cambiar, porque somos los que de alguna manera no necesariamente vamos a propiciar el cambio, pero sí somos parte de ese cambio. ¿Cómo has cambiado tú desde que has salido de la universidad? Muchísimo, sin duda. En la misma universidad ya empiezas a cambiar, y esto es algo que estoy seguro que a todos los que han estudiado psicología y que están estudiando psicología actualmente les pasa. En casa alguien les va a decir, oye, tú has cambiado, ¿no? Ya no eres el mismo de lo que antes conversábamos, ¿no? A mí, no vamos a decir si para peor o para mejor. Exacto, ¿no? Pero hay el cambio. La intención está ahí, ¿no? Y a mí personalmente me acuerdo de eso porque mi mamá me lo decía alguna vez, ¿no? Oye, vos has cambiado mucho desde que has entrado a estudiar. Eso ya es difícil es hablar contigo en muchas cosas, me decía, ¿no? Pero, y sí, te das cuenta a medida que nosotros vamos leyendo, estudiando, formándonos, te das cuenta que hay nuevas posturas, nuevas tendencias, nuevos estudios. Hoy en día has visto cómo la neuropsicología tiene una fuerza importantísima y cómo toda la ciencia que tiene que ver con el desarrollo y el funcionamiento del cerebro están cambiando conceptos, están cambiando ideas o en cierto modo confirmando algunas suposiciones, hipótesis que teníamos, pero sin embargo está cambiando, ¿no? Entonces, y yo creo que el rol del psicólogo tiene que ir en base a eso, ¿no? El rol de la psicología, para eso es psicología,
es el proceso de que nosotros de algún modo, sea individual, un tema más comunitario, más global, más social, pues ya está dedicado al cambio, ¿no? Y este cambio tiene que ser positivo, tiene que ser un cambio para que todos estemos siempre mejor, vivamos mejor, tengamos una vida mejor, una sociedad mejor. ¿Qué es mejor? Bueno, supongo que es un desarrollo social, ¿no? O sea, bueno, ya entramos un poco a lo que yo realmente creo, de que creo de que todos, o sea, los seres humanos sabemos que es un ser principalmente social y que más que a veces respirar es necesario sentirse parte de algo y que la convivencia sea adecuada y que sea productiva y que sea buena para todos, ¿no? Entonces, ser mejor yo creo que es eso, ¿no? Pensar en que tenemos una sociedad mucho más respetuosa, más inclusiva, una sociedad donde todos nos sentamos parte de algo, una sociedad en la cual podamos desarrollarnos plenamente, siendo felices. Ese es el propósito. Renzo, supuestamente el psicólogo, la psicología, no el psicólogo, la psicología se enfoca al individuo. Tenemos una psicología social. Tenemos una psicología social, pero vista desde el individuo. Y en todo caso es la sociología, y hasta la antropología entra ahí, el mismo trabajo social entra ahí, que trabajan con grupos. ¿Cómo ves, cómo vislumbras tú esta postura de la psicología en la actualidad? No ha dejado, evidentemente, el tema de yo en el mundo, ¿no? O sea, para poder entender el mundo, construir nuestra realidad, sí partimos de la concepción individual de cómo, o sea, de cómo lo categorizamos, cómo definimos lo que es socialmente adecuado o no adecuado, cómo me desarrollo en este mundo. Pero eso también hay que reconocerlo. Pues estas ciencias que tú has mencionado también aportan, pero también la misma psicología social nos dice, ¿no?, que todo lo que nosotros hacemos en el mundo también está condicionado por nuestra historia, por la cultura, por nuestro entorno familiar, por las condiciones en las que vivimos en nuestra comunidad, ¿no? Entonces es algo que no puede separarlo. O sea, el hecho de que seamos sociales, pero la psicología en su momento se haya enfocado en un tema de desarrollo más individual, de entender, de tratar de clarificar cómo es que procesamos todo eso, pues ahora nos hace dar cuenta de que sí es un tema y que no puedes separarlo, o sea, no puede ser tú sin el otro. Yo creo que la violencia está mal. Los ricos deberían dar a los pobres. Yo creo en la fidelidad. Implicaría entonces de que no es un yo creo, sino es, de alguna forma también hay mandatos sociales, hay ciertas estructuras sociales que me han hecho pensar que yo creo, pero en realidad es algo que viene inmerso en el espacio en el que yo crezco. Claro, sí. Al final yo creo que llega un momento también, llega un momento en que tú ya decides, ¿no?, qué cosas socialmente vas a aceptar o qué cosas no. O sea, por ejemplo, hoy en día vas a encontrar un montón de gente que, por ejemplo, no cree en el matrimonio y te dicen, no, es un contrato social que se estableció de aquí de cierta manera y prefiero convivir, digamos, perfecto, ¿no? Pero en cierto momento también tú podrías haber pensado que no, que eso es necesario. O sea, para salir de mi casa sí o sí tengo que estar casado, ¿no? Porque si no es inconcebible lo que va a pasar después, ¿no? Entonces sí, por eso decía, hay muchas cosas que sí están condicionadas por el entorno. Y muchos de nuestros problemas personales, que igual mucha gente asume, ¿no?, que si tienes algún problema personal tienes que hablar con un psicólogo, y lo asumimos como algo netamente personal. El modo en que afrontas y resuelves los problemas puede ser algo muy personal, pero hay condiciones que socialmente están determinadas que pueden generar ese malestar o esa ansiedad o ese problema que tú tienes específicamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de las personas que son adictas al alcohol o que tienen problemas de alcoholismo. Por ejemplo, ya se sabe, se ha establecido que el alcoholismo es más un problema más social, familiar, que un problema específicamente tuyo, ¿no? Que tú no vas a dejar de ser alcohólico porque tú solamente puedes hacer terapia, sino porque estás en un entorno social que te apoya, que te cambias algunos factores de tu vida y de pronto pues sales de ese problema, ¿no? Entonces eso es una clara muestra de que muchas de las cosas de lo que nosotros somos, de lo que creemos, de lo que construimos, pues sí está totalmente definido por el entorno social. Me suena bastante a lo que es sistémica. O sea, ese ingreso de la idea de que no somos aislados, no estamos aislados, sino somos parte de un sistema. Y que cualquiera de los cambios que nosotros podamos llegar a tener como personas van a afectar ese sistema, positivo o negativamente, dependiendo.
Y lo propio, ¿no? Cuando el sistema cambia o cuando otro de los elementos del sistema cambia, también nos va a afectar a nosotros de una u otra forma. ¿Cómo en este momento tú estás viendo esta idea de sistema dentro de nuestra sociedad? Convencidísimo de que sí hay un sistema, ¿no? Y que hay varios tipos y niveles de sistema, ¿no? En los cuales nosotros nos desarrollamos. Y por eso yo creo incluso la experiencia que te estoy compartiendo acá sí también ha sido condicionada por ese entorno. ¿A qué me refiero? Para tratar de resumirlo. Mira, cuando yo he salido de la universidad, nos toca hacer prácticas, ¿no? Y yo en este afán de querer terminar lo antes posible, no sé, para ganar tiempo, pues me metí de pleno a hacer mis prácticas en una fundación, que era la Fundación Arcoíris, ¿no? Y justo entré a trabajar en un proyecto que se llamaba el Proyecto Calle, que era el proyecto que recién estaban implementando en ese entonces también en la fundación, en la que yo trabajaba específicamente con jóvenes, niños, adolescentes que trabajaban en la calle o que estaban en situación de calle. Y como que de pronto para mí entrar a ese entorno, a ese sistema que era en específico, me permitió darme cuenta de muchos otros aspectos que yo no consideraba en su momento, que no las había vivido, ¿no? Que había entornos sociales muy diferentes al mío, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia es como que de pronto mi misma carrera, mi mismo ejercicio profesional ha ido condicionando lo que estoy haciendo ahora, a lo que he terminado. Porque de trabajar en ese tipo de entorno de calle, he saltado a diferentes otros trabajos que siempre han estado relacionados a un entorno social que determinaban ciertas cosas, ¿no? Entonces, y además esa visión sistémica que en ese entonces para nosotros también era muy importante y era muy influyente en como nuestro trabajo como psicólogos, entonces han venido determinando ciertas cosas que yo he hecho en mi vida. O sea, de trabajar con chicos de la calle, empecé a trabajar, por ejemplo, en un sistema más grande que era trabajar temas de ciudadanía, de participación, porque también consideraba que era importante que estas personas participen, a escuchar su voz y que merecían ser escuchadas, pero que no había las condiciones necesarias como para que lo hagan. Haciéndote un corte ahí, algo interesante. No quiero preguntarte si ahora la gente participa más o no, porque es algo tal vez muy subjetivo. Pero la pregunta es ¿por qué el miedo? ¿Por qué de alguna forma tenemos tanto miedo en hacernos escuchar? Y en participar. Reclamamos por detrás y decimos el resto no maneja bien. Pero ¿por qué el miedo a ser parte de ese cambio? Igual yo creo que es condicionado, ¿no? Ya entrando un poco al tema de un condicionamiento negativo en este caso. ¿Por qué? Si bien nosotros somos sociales y sí, nos interesa siempre participar, pero siempre tenemos el pero de que hay situaciones, autoridades, estructuras que nos inhiben la participación, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, cuando te decía, cuando yo trabajaba mis primeras armas con chicos que trabajaban en la calle o que estaban en situación de calle, entonces era como que no te dejes, ¿no? Vamos a hablar, vamos a reclamar, vamos a exigir, ¿no? Y era como de pronto un ¿para qué? ¿No? Si de pronto no van a escuchar, no van a responder. O por último, sí había un miedo, porque en cierto modo quejarte y hacerte escuchar o alzar la voz o reclamar ciertas cosas tiene una connotación negativa, ¿no? O sea, como que de pronto estuvieras rompiendo cierto pacto y que no tienes que quejarte, que tienes que, en cierto modo, afrontar tu vida como te toca y que tienes que hacer lo necesario, pero quejarse no sirve mucho o algo así, ¿no? Entonces creo que eso igual está condicionado socialmente. Hoy en día, tal vez más que antes, te diré, esa es la impresión que tengo, porque de pronto tú ves a jóvenes, especialmente ahora que trabajo con jóvenes, entonces para ellos, por ejemplo, es muy difícil que, por ejemplo, ellos digan, disculpe, quiero decir algo y quiero poner mi punto de vista, ¿no? Cada vez es como que no digas, mejor cállate, o hazlo a través de las redes sociales, ¿no? Ahí, en cierto modo, esa distancia, esa especie de anonimato que te permite entonces te permite a veces decir cosas o hacer cosas. La psicología tiene que precisamente desarrollar este tipo de espacios, ¿no? La psicología tiene que ser una intervención, especialmente en lo social, una intervención que permita a las personas empoderar, no sé si ese es el término,
pero que pueda decir lo que siente, que pueda decir con lo que está en desacuerdo, qué cosa está dispuesta a aguantar y qué cosa no está dispuesta a aguantar. No normalizar algunas cosas que no son buenas para nosotros como personas o como sociedad. Por ejemplo, ahí te toco el tema de la violencia, ¿no? De que no tenemos que hablarla, denunciarla, dejar de normalizarla, ¿no? A veces de decir de que no, eso no es nada, tienes que aguantarte, o no, eso a mí peor era para mí, a mí peor antes me hacían, ¿no? O eres, no sé, una persona medio cobarde que no puede afrontar, o que eres de cristal, ¿no? Cosas como esa. Entonces, que están generándose este tipo de inhibiciones y otra vez este tipo como de imposiciones. Entonces, a eso voy, ¿no? El trabajo al menos el propósito mío, el trabajo haciendo psicología, ha sido siempre como que darme cuenta de que el problema cada vez es más grande y que responde a otro sistema. O sea, he empezado con lo individual de los chicos con los que trabajaba, que estaban en situación de calle, a hacer intervención familiar y darme cuenta que las condiciones de su familia pues eran un poco complicadas como para que esta persona realmente pueda resolver este problema. Como te hablaba, la cuestión de alcoholismo, ¿no? Y luego te das cuenta que esta situación familiar estaba determinada por ciertas macroestructura, otra estructura más grande que tenía que ver con el tema de que tengan acceso a derechos básicos, no tengan derecho a acceder a una educación, que tengan acceso a salud, ¿no? Que tengan una buena orientación sobre temas de salud y educación. Y luego te vas dando cuenta que tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? Que si yo no tengo un buen acceso a salud y educación, pues difícil que vaya a participar de una manera plena y efectiva, ¿no? Informada. Bajo tu perspectiva, y dentro de lo que es el trabajo de la psicología social, ¿nos complejiza más el problema? ¿Nos soluciona? ¿Nos permite tener mayor cantidad de herramientas o de alternativas para trabajar? Mira, en psicología principalmente yo creo que es cuestión de perspectiva. Sí es más complejo de lo que hemos pensado. Y nos propone retos muy grandes y complejos que en psicología tal vez nunca se han pensado y se han determinado que podíamos accionar desde la psicología. Pero también creo que es perspectiva en el sentido de que es oportunidad. No quiero sonar a cliché, ¿no? De cada crisis es una oportunidad de cosas como esa. Pero es cierto. Pero en realidad nos está mostrando de que nuestro ámbito de acción puede ser mucho más amplio y debe ser mucho más amplio. La psicología tiene que tener un rol más activo, no tan pasivo ante lo que pasa en el mundo. Entonces, tenemos colegas que trabajan, por ejemplo, haciendo terapia en un consultorio, pero al final de cuentas tienes que tener esa capacidad de darte cuenta que esta persona que está viniendo con un X problema, o los más comunes hoy en día, que es el tema de ansiedad y depresión, entonces te das cuenta que eso no está relacionado solo con él, sino que hay un entorno complicado, un mundo más difícil de trabajar, un mundo social más complicado para los jóvenes, es un mundo un poco más agresivo y violento también en otros niveles de relacionamiento. Entonces te vas dando cuenta de que tu accionar no es, a veces en terapia, que es muy importante, pero no es suficiente, porque el tema sigue afectando a muchas otras personas. Entonces en realidad no estás ayudando a que esto se prevenga y cambie mucho la situación. Entonces como que de pronto necesitamos psicólogos que trabajen a otro nivel, a otros niveles, ¿no? Digamos, si vamos a hablar de prevención, pues tenemos varios psicólogos que trabajan en prevención y no solamente en consultorios, sino que salgan a trabajar. Y luego si de pronto te das cuenta que es porque las condiciones sociales y económicas del país no ayudan para que esta gente tenga una vida plena y desarrolle mucho, pues necesita psicólogos a esos niveles que vayan a trabajar cambiando estas estructuras, ideas políticas y planes y proyectos para que puedan también mejorar este entorno. Entonces creo que lo que en realidad yo propongo y lo que la psicología necesita hacer es, por eso, salir un poco del tema individual específico, del trabajo clínico si quieres, y poner más abono, más esfuerzo, más tiempo a trabajar en todos estos otros sistemas de aspectos que son más macro y que necesitan de una postura, de una visión nuestra. Entonces ese yo creo que es el reto, ¿no? Y creo que mi carrera ha tratado de darme cuenta de esto, de ir pasando en esta carrera que he tenido ya de 20 años de ejercicio como psicólogo, de trabajar por eso decía, desde la persona hasta llegar a trabajar ahora en una institución que tiene que ver, obviamente, con juventudes, pero que tiene que ver con temas así como que más grandes, ¿no? Como que preparar algo más macro como para que tengan ellos las condiciones de un desarrollo pleno. Y no solamente un tema de decir, aquí tienes las herramientas
personales que son importantes para que afrontes el mundo, pero si el mundo sigue siendo cada vez más caótico y más problemático, pues no es equiparable, ¿no? Entonces tienes que hacer una intervención más amplia, más integral para que eso cambie. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que me gustaría que nos centremos ahí. Primero, dejar un poco lo que es restaurador, ¿no? Que es cierto, hay gente que pasa por momentos muy malos, todos hemos pasado por momentos muy malos. Algunos hemos podido afrontar y otros hemos necesitado que alguien nos acompañe para poder hacer ese afronte. Pero también es cierto que no tenemos que esperar a que la enfermedad llegue, enfermedad entre comillas, a que lleguen los males, sino que podemos trabajar anticipadamente, promocionando cosas, por ejemplo, como tú lo mencionabas. Y eso le da a la psicología otro cariz. Ya no es la que cura el sana-sana, sino es quien mira hacia adelante y empieza a dotar a las personas y a las comunidades de herramientas. Y en el trabajo que tú tienes con jóvenes, ¿hasta qué punto están dispuestos a actuar? Porque información les puedes brindar, Claro. pero ¿tienen las herramientas y tienen la actitud para querer generar una acción que a su vez dé como resultado un cambio hacia donde sea que vaya a hacer este cambio? Es que, sabes, yo creo que los jóvenes, por el mismo hecho de ser joven, y le invito a todos los que son jóvenes que están escuchando y los que no, pues nos acordemos, siempre el joven tiende a ser siempre vanguardista en ideas y siempre quiere mejorar las cosas, ¿no? O sea, es hasta parte de nuestro desarrollo como personas, ¿sabes? Que llega el momento que en la adolescencia vas a cuestionar la autoridad de tu papá y las reglas de tu papá porque crees que pueden ser mejores o no son las justas o las adecuadas, ¿no? Y eso es algo que, igual, plenamente comprobadísimo por la misma ciencia psicológica. Y creo que va por ese tema. O sea, por ejemplo, cuando trabajas ahora en jóvenes, con jóvenes, en mi caso de mi experiencia, es que yo creo que no hay condiciones para que ellos tengan una plena participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, que situaciones que los estresan mucho a los jóvenes y que los ponen mal, por ejemplo, es el tema de que no pueden conseguir un buen trabajo rápido, ¿no? Siempre salen de la universidad contentos de haber terminado este proceso, pero después se chocan con una realidad donde realmente va a ser difícil conseguir un trabajo, y porque hay aspectos, como decías en algún momento, o sea, hay algunos miedos, ¿verdad? Y algunas cosas que te inhiben. Por ejemplo, seguimos viviendo en una sociedad súper adultocentrista, donde realmente igual consideramos que un joven recién salido de la universidad, no, por el hecho de que no tiene la experiencia necesaria, no va a poder aportar realmente como debería aportar, o el hecho de que crees que porque es joven no va a poder decidir bien, o por eso no le das el espacio en espacios de decisión, o un rol político, por así decirlo, de jefe, de líder y cosas como esa, ¿no? Entonces son como que condiciones que todavía no están totalmente definidas. Hoy en día, por ejemplo, la juventud tiene una importante densidad poblacional, especialmente en nuestro país, ¿no? Entonces todo el mundo habla y sabe, ¿no? Que, por ejemplo, para cualquier cosa, en procesos de elecciones, cualquier cosa, los que deciden al final son los jóvenes, porque es el grupo mayoritario, el más grande. Pero sin embargo llega a ser un poco contradictorio pensar que a este grupo más grande, a este grupo poblacional, que deberíamos preparar, porque este va a ser el grupo que va a llevar adelante todo nuestro país, si quieres, y toda la lógica del país, no tiene estos espacios, no está bien formada, no les hemos dado esa oportunidad. Y yo creo que no solamente pasa con esta población que te pongo como ejemplo, sino en todos los niveles. Hablemos de mujeres, también hay ese problema. Hablemos de temas de personas adultas mayores, que también por ciertas condiciones de su edad ya las raleamos, las ponemos en cierto lugar para que no molesten, digamos, no estorben, ¿no? Si bien hay cosas que son claras e innegables y con el paso del tiempo no tienes las mismas ímpetu, la posibilidad de movilizarte, o incluso tal vez te afecta mentalmente la edad, todo eso es muy real, pero también, o sea, pues, hay condiciones que nosotros mismos socialmente generamos y que no permiten que realmente sea el desarrollo pleno. Por eso digo, o sea, como psicólogos, por ejemplo, en este caso, podríamos resolver muchos problemas de las personas adultas mayores, de su situación de abandono, de soledad, de su dependencia extrema en algunos casos, o el hecho de que por el hecho de que están enfermas, tienen algún tipo de condición específica, no tengan una vida digna, un trato digno, y tengan que
tener muchos problemas familiares, incluso te estás dando cuenta que esta condición o estas condiciones en las que se desarrolla esta población, pues le generan un problema y que nosotros los psicólogos a veces tenemos que resolverlo, pero como un tema muy específico, o familiar o personal, ¿no? Exactamente. Entonces no nos damos cuenta que tiene que ver un entorno, que tiene que ver un tema de condiciones. Por eso te decía, no hay una visión tal vez social, tal vez sí existe, pero una visión de un psicólogo que te pueda permitir intervenir efectivamente con ciertas prácticas, ciertas herramientas o ciertas estrategias para que esta condición de esta población específica mejore importantemente, ¿no? Lo voy a poner desde esa perspectiva. ¿Qué herramientas, qué estrategias son las que, si yo quisiera trabajar con jóvenes, tendría que empezar a emplear? No necesariamente para el cambio de una población vulnerable o no, o de una circunstancia específica, sino en general. Y me explico. Primero porque ahorita ya tenemos que empezar a pensar nosotros, por ejemplo, en lo que es la adultez mayor. Porque sí, ya estamos en ese camino. Es más, el envejecimiento desde que nacemos, ¿no? Pero ya ahorita estamos más cerca. Entonces tendríamos que pensarlo de mejor manera. Yo ahorita no me puedo postular para ciertos cargos porque no tengo la edad. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando yo tenga la edad, me pueda postular y por ahí salgo elegido en ese cargo? ¿Y cómo podemos no asegurarnos, pero por lo menos tener más posibilidades de que las personas que lleguen a ese momento puedan generar estos cambios que necesitamos? Entonces, no me voy a un cambio, a herramientas o estrategias que se puedan emplear para cambiar una circunstancia en específico, sino ese pensamiento que justamente hace que nosotros nos dividamos, que unos mantengan cierto tipo de poder y que abusen de ese poder y que otros se queden abajo siendo abusados y que pareciera también que nos gusta ser abusados ahí. ¿Qué tendríamos que cambiar en las personas? ¿Con qué tendríamos que trabajar o a qué tendríamos que enfocarnos? Hermano, creo que es algo que tú habías mencionado igual hace un momento y era el tema de eso de que hay algunos sistemas establecidos, ¿no? Y cierto funcionamiento del sistema. Quiero empezar con eso, ¿no? Entonces, es como una especie de sistema que por inercia termina siendo el adulto que actualmente somos. ¿A qué me refiero? Tú joven puedes tener todas las intenciones de poder cambiar ciertas cosas, pero al momento que te transformas adulto, automáticamente te adaptas, ¿no? Es como que por eso, sin darte cuenta, por inercia terminas en el sistema haciendo lo mismo, ¿no? Y yo creo que una de las principales cosas que podemos hacer, como tú decías, para poder cambiar, transformar esto, es cambiar el paradigma de cómo entendemos, en este caso, la juventud, o cómo entendemos la discapacidad, o cómo entendemos a la persona adulta mayor, o cómo entendemos el tema de cualquier población en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros entendiéramos que la juventud no es una etapa para ser adulto, sino es una etapa muy importante para el desarrollo pleno de nosotros como personas, para que cuando llegues a adulto, pues seas un adulto desarrollado plenamente y tengas una concepción distinta de lo que es ser joven. No es que tú vas a ser un adulto que está trabajando para que el joven tenga, no sé, salud o educación. Estás pensando de una manera, en cierto modo, asistencialista, por así decirlo. Pero en realidad es que cambies esa concepción de paradigma, entonces tiene que ser una propuesta de la juventud, no para la juventud, sino de la juventud, ¿no? Entonces esa creo que tendría que ser la principal herramienta de cambio, ¿no? Y eso es difícil, obviamente estamos hablando de un paradigma, de cómo concebimos, cómo la cultura, nuestra historia nos ha enseñado a concebir al adulto, cómo nos enseña a concebir al joven, cómo nos enseña a concebir al niño. Igual el niño para nosotros siempre va a ser el niño en algún momento, pero sí se ha demostrado que puede cambiar, porque antes el niño era tratado como un adulto pequeño, ¿no? El niño incluso era un tema de propiedad, ¿no? Entonces ha ido cambiando con el tiempo y creo, yo estoy esperanzado en que ese tiene que ser el camino. Sin embargo, este desarrollo, este cambio de paradigma, pues tiene un fuerte componente psicológico, porque es un tema filosófico, es un tema de categoría, es un tema de cómo construimos, cómo entendemos el mundo y cómo lo vamos a entender a hacer propio y nuestro, ¿no? Ese es un cambio de paradigma. Entonces, y eso significa que no solamente pues vas a cambiar el paradigma del concepto joven o lo que es ser joven
o la juventud o las juventudes, en realidad, porque son varios tipos de juventudes, pero eso significa que tienes que cambiar otros aspectos, otros paradigmas también del sistema. Como tú decías, si cambias un aspecto del sistema, pues va a afectar al resto de los componentes del sistema. Tenemos políticas claras para niñez y adolescencia, pero ya terminas de ser, eres joven, no, ya no hay políticas que te ayuden a ti, o sea, salte al mundo y arreglátelas como puedes, ¿no? Como que un adulto totalmente desventaja. Pero de pronto ya tienes algo de experiencia, ya llegas a ser adulto y boom, te cambia la vida, ya tienes oportunidades de trabajo, ya tienes más respeto, por así decirlo, te dejan participar, cuando ya te dicen señor, ¿no? O señora, entonces ya de pronto hasta mejor sueldo vas a tener, situaciones como esa pueden pasar. Entonces es un tema de concepción un poco. Y estas condiciones es lo que quiero poner énfasis. Estas condiciones generan cierta incidencia en nuestro desarrollo como personas, como psicólogos. Tenemos que darnos cuenta que el desarrollo pleno de una persona es también nuestro compromiso, nuestro propósito. No solamente el hecho de que la persona, o sea, cuando va alguien a terapia y tú haces tu esfuerzo de ayudar a esa persona en terapia, es pues para que tenga una vida plena, sana, feliz, una vida digna de vivirse y que se sienta bien con lo que tiene y con lo que es. Ese es nuestro propósito al final. Me haces pensar porque los griegos lo decían, hablaban de que sus jóvenes eran malcriados, por poner un ejemplo, ¿no? Burdo. Y tú escuchas a la gente ahora y decimos exactamente lo mismo de los jóvenes, ¿no? Son maleducados, no saludan, quieren imponerse, etc. Eso no ha cambiado. Y la verdad es que cuando tú y yo hemos salido y éramos jóvenes, tampoco teníamos buenos trabajos, sí, tampoco nos pagaban bien y como decíamos en esa época nos changueaban, es decir, no nos tomaban en cuenta, ¿no? Sí, en todas las cosas. O sea que tampoco ha cambiado, lo que significaría que de alguna manera la psicología hasta ahora, por lo menos no relativamente, no de una forma muy visible, no ha ayudado a cambiar esas circunstancias sociales. Y más bien se están acrecentando las brechas entre los grupos sociales, entre las personas. Y sí, reconozco y estoy de acuerdo contigo en que es algo sumamente necesario de empezar a implementar. Pero quizás aquí también va el hecho de cuánto, como, y te lo preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cuánto has cambiado tú? De que nosotros mismos como profesionales muchas veces nos quedamos estancados en algunas visiones. Y si somos demasiado rígidos, difícilmente vamos a poder propender hacia un cambio y menos ser acompañantes de un cambio para las nuevas generaciones. ¿Qué pasa con este punto, Renzo? O sea, como psicólogos y a los colegas que tú has visto y en tu propia experiencia, somos personas que realmente vamos a mirar primero al grupo, a ser parte del grupo y a empaparnos realmente de las demandas, de la visión que tiene ese grupo, o estamos yendo, como en muchos casos tiene que suceder porque somos contratados por una entidad pública, por una ONG, estamos yendo a imponer cambios que nosotros creemos que son los correctos. ¿Cómo ves tú ahorita al colega psicólogo en este sentido? Mira, creo que tienes razón en ambos sentidos, pero también es importante conocer bien tu contexto, conocer bien dónde estás trabajando, en qué situación se desarrolla, en qué circunstancia, en qué cultura, en qué momento histórico se desarrolla esta persona. No es lo mismo ser joven en los años 80 que ser ahora. Sin duda, todos nos damos cuenta, ¿no?, de que es totalmente diferente. Y eso requiere que también nosotros, por eso, miremos un poco también al grupo y a los otros. Aún creo yo que no solamente aquí en nuestro contexto en Bolivia estamos como que de pronto pensando en la psicología clásica, ¿no? De que yo salgo de la universidad y soy psicólogo y voy a trabajar haciendo terapia, o bien voy a estar apoyando a la educación, o bien voy a estar, ¿qué te digo?, en una empresa, voy a hacer recursos humanos o talento humano, que se dice ahora, y cosas como esa, ¿no? Y no nos damos cuenta que sí hay un entorno más grande y que todo esto lo que hemos hablado desde el tema de terapia clínica y que se llama el tema educativo y el tema social, laboral, está en un entorno social inmiscuido, en un sistema grande, ¿no? Y que este sistema tiene cierta manera de funcionar y que condiciona ciertas cosas que al mismo tiempo
provocan que estas personas no sean felices en su trabajo. Pues no sé si has escuchado ese estudio que recién han sacado, que Bolivia resulta que son los peores, los trabajadores menos felices de toda América son los bolivianos, y para cómo también los peor pagados, ¿no? Entonces, si te das cuenta, estas condiciones... Sí, por si fuera poco, no sé en dónde, porque no hay trabajo. Eso más como el cherry. Y quiero tomar esto como ejemplo porque te das cuenta que esta situación, esta condición de vida, este trabajo mal pagado, terrible trabajo de mucha ansiedad, mucho estrés, de explotación, lo que sea, pues no te va a generar un ser humano o una persona feliz. No va a ser un papá feliz, un buen esposo, un buen marido, un buen papá, un buen hermano, un buen hijo, ¿no? Entonces te digo que como estas situaciones están condicionando o impiden o limitan nuestro desarrollo pleno, ¿no? Entonces, pues, decía, ¿cómo lo veo a los psicólogos ahora que creen que nos falta esta apertura? Porque vivimos en este mundo, vivimos en este contexto, y creo que el psicólogo tiene una ventaja, que aparte de conocer, ¿no?, dónde estamos, tiene esa virtud, esa posibilidad de poder leer a la persona y de saber realmente, tal vez con mayor precisión que cualquiera, la situación en la que esa persona realmente está. Renzo, me voy a quedar con eso. Me voy a quedar con el hecho de que como psicólogos uno de los objetivos que tenemos es el bienestar y la plenitud en cuanto al desarrollo de la persona, hacia donde la persona apunte, porque esa parte ya no nos corresponde. Y de ahí voy a pasarme un punto, y es el hecho de que no vamos a poder ser parte de ese cambio ni aportar a ese bienestar social si no empezamos también nosotros como profesionales, como psicólogos y más que todo como personas, a sentirnos plenos y empezar a disfrutar de la vida, porque la plenitud es parte de una de las pasiones. Y no la podemos transmitir, no le podemos transmitir a nadie pasión si es que no la estamos sintiendo como tal. Ha sido una charla muy bonita, ha sido por lo menos para mí una charla muy enriquecedora, pero te doy pie a que tú nos complementes con cualquier aspecto que no lo hayamos tocado y que sea importante para ti. Bueno, pues sí, la intención es compartir este punto de vista precisamente con todos nuestros colegas y también tal vez con los estudiantes de psicología, de que la psicología, si bien nos dicen qué es lo que va a hacer y qué es lo que trabaja, las herramientas, instrumentos que tenemos, no debe limitarse, ¿no? La psicología puede aportar muchísimo, y puede aportar en todos estos espacios y estos sistemas que te decía, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros cambiar un poco ese chip, también para cambiar un poco el paradigma de nuestra profesión, y y la responsabilidad que tenemos nosotros como gremio para con todos, ¿no? Nosotros tenemos que también alzar la voz y comprometernos y trabajar para que todas estas condiciones que te mencionaba, que pueden generar estos malestares a las personas, pues sean también intervenidas. ¿Orientado a qué? Orientado a eso, de que tengamos un desarrollo pleno, de que las personas estén felices, que sea una vida digna de vivirse, que sea un entorno donde todos convivamos en paz. La psicología tiene que repensarnos nosotros como a todos los colegas, ¿no? Tenemos que reflexionar un poco, tal vez entrar un poco filosófico a pensar, tal vez redefinir un poco la epistemología de nuestra ciencia, pero es necesario, o sea, ya no hay dónde perderse. Esta situación nos está demandando, yo creo, a los psicólogos, con tanta violencia, con tanto problema con los jóvenes y adolescentes, tantos problemas de depresión y abuso de sustancias, todos esos problemas que están aumentando, no tienden a disminuir, sino tienden a aumentar. La estadística es muy clara también, eso no lo podemos negar. Entonces, pues es un cuestionamiento para nosotros y como que tenemos que responder. Es algo que tenemos que considerar. No, el psicólogo trabaja con la persona, pero persona más persona más persona más persona más persona. Es más, persona más persona y el sistema. El sujeto en sí mismo es un sistema, y pues empezar a trabajar también un poco en la parte de prevención, promoción, el mejorar, no necesariamente curar, sino empezar a mejorar, poquito a poquito, para empezar a mejorar. Renzo, ha sido una entrevista muy bonita, en serio, mucha admiración hacia ti por el trabajo que tú realizas,
por los cambios, porque sí he podido ver los cambios que has tenido en todos estos años, y muy al margen de eso, por el aporte que tú haces y por la convicción que tienes y la forma como te desempeñas en el ámbito laboral, que es importante. Al final de cuentas, la felicidad no radica necesariamente en un puesto determinado, en un sueldo X, sino en sentirte pleno con las cosas que tú consigues o por las cuales trabajas. Muchísimas gracias. Y bueno, para todos y todas las personas que nos han escuchado, espero que hayan disfrutado mucho de la entrevista y por sobre todo que se estén llevando reflexiones para poder cuestionarse a sí mismas y seguir cuestionando también a la psicología, porque el crecimiento está en eso básicamente. No se trata de la crítica, se trata más bien, como decía Renzo, de ir repensando todas las cosas que hacemos y los caminos que vamos asumiendo. Muchas gracias. No, a ti, Alex, gracias también, a todas las personas que también nos han escuchado. Gracias por permitirme decir algo y también compartir la experiencia que he tenido. Y bueno, al final de cuentas ese es el propósito, ¿no? Conocer bien y cómo ha sido hacer psicología en Bolivia. Gracias.